En un operativo de las Fuerzas Armadas de Colombia murió el máximo líder de las FARC, que estamos hablando de Alfonso Cano, cuyo nombre verdadero era Guillermo Sáenz Vergara. Estaba al mando de la organización desde el año 2008 y es momento de analizar estas consecuencias, lo que puede traer este hecho, y es por eso que estamos acá en el estudio con Andreas Feldman, cientista político, profesor de la Universidad Católica, que le agradecemos estar con nosotros. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué tanto pesa la cabeza de una organización como las FARC en una situación como esta? O sea, que ya no exista dentro de esta organización. O sea, bueno, pesa mucho, una organización piramidal en la cual, digamos, el secretariado y en particular, digamos, el jefe del secretariado, que era en este caso Cano, ejerció una influencia muy grande sobre muchas políticas y lineamientos de la organización. Por lo tanto, sí, la respuesta es que la cabeza de la organización pesa mucho y es, digamos, desde el punto de vista de la efectividad militar, un golpe muy importante para el Estado colombiano. Ahora, este respeto a esta jerarquía, ¿obedece a un tema impositivo por poder o obedece a un tipo de inspiración por conocimiento? No, digamos, recuerda que la FARC es un movimiento, digamos, revolucionario de inspiración marxista, por lo tanto, la disciplina es un elemento fundamental en, digamos, la cultura de la organización. Por lo tanto, digamos, la estructura jerárquica es un elemento trascendental para entender cómo funciona esta guerrilla. No todas las guerrillas son iguales, ¿no? Y desde ese punto de vista, digamos, la FARC tiene una estructura desde el punto de vista, digamos, de la cadena de mando que es muy clara y es muy, digamos, fuerte. Que se lo pregunto desde el punto de vista que más que lo militar dentro de la jerarquía, es que si esta cabeza que está ahí al mando de todo esto es por el resto obedecida por el respeto que se le tiene como autoridad, claro, o porque simplemente por poder está ahí y hay que respetarlo porque si no nos va mal. Yo diría que son dos cosas, digamos, ¿no? La investidura del líder de la organización es por sí misma una cosa muy importante, y en el caso de Alfonso Cano, evidentemente su liderazgo era un liderazgo intelectual. Él fue, digamos, el delfín del ideólogo de la FARC, que fue Jacobo Arenas, y luego cuando muere Jacobo Arenas, él toma una posición muy importante, y de hecho, digamos, Cano representaba el brazo político de la organización, que de una manera tenía una fuerte pugna con el brazo más bien militar de la organización, que representaba digamos, Alfredo Briceño, que fue el jefe de la FARC, que fue dado de baja en el año 2010. Ahora, ¿por qué se lo pregunto? Porque, ¿qué tan bueno es para el futuro el que ya no esté en la cabeza de la FARC? Porque efectivamente, si todos estos grupos, sí, o este grupo armado, obedecía a una cabeza, si esa cabeza no está, ¿qué riesgos pueden venir entonces? Mira, hay una discusión así bastante interesante ahora. Cano va a ser reemplazado, no sabemos por quién. Si va a ser Iván Márquez, va a ser alias Timochenko o otro comandante de rango alto del secretariado. Eso está claro. Ahora, ¿qué grado de arraigo va a tener ese comandante con respecto al resto de los, digamos, de la organización? Recuerda que la FARC es una organización muy compleja, compuesta de más de 100 frentes que están divididos geográficamente. El reemplazante de Cano va a tener que tener, digamos, algún grado de arraigo sobre esos comandantes. Y de hecho hay muchas tesis en Colombia hoy en día que sostienen que uno de los grandes riesgos del deceso de Cano, ¿no?, es que se va a producir un efecto en el cual, o una situación en la cual los mandos medios van a tener mucho más grado de autonomía, lo que hace que la organización como tal sea mucho más difícil de, digamos, de confrontar. Porque ya no estás negociando, digamos, con una organización popular, sino más bien con una organización, digamos, muy atomizada, que obedece a objetivos y a objetivos de corto plazo muy distintas. Claro, lo que pasa es que siguiendo un poco esa tesis se contrapone completamente con lo que muchos medios están anunciando de que prácticamente las FARC se terminaron y que por lo tanto ya empieza casi un proceso de paz en un futuro cercano. Porque con eso podría traer consecuencias mayores, incluso lo que se ha conocido últimamente. Mira, yo pienso que es una visión muy simplista. De hecho, la gente que ha estudiado desde el punto de vista histórico los procesos revolucionarios en América Latina y en particular en Colombia sabe que ese no es el caso. Todavía la FARC tiene algo así como entre 7.000 y 8.000, digamos, personas en armas, ¿no?, distribuidos en 100 frentes. Eso no se desarma de la noche a la mañana. Piensa que en el caso del ELN, que es el otro grupo guerrillero en Colombia, mucho más pequeño, tiene una fuerza de 1.500 hombres y todavía no ha sido capaz de ser neutralizada por el Estado Central. Por lo tanto, queda muchísimo tiempo. Esa es una visión, yo diría, bastante superficial y simplista, que no tiene que ver con la realidad del movimiento. Ahora, habiendo dicho eso, es evidente que desde, digamos, del deceso de Raúl Reyes del año 2008, la FARC ha tenido, digamos, una derrota tras otra, y son derrotas muy importantes, digamos, desde el punto de vista simbólico. El abatimiento del líder de la organización es un elemento muy, muy importante. ¿Y eso en qué se traduce dentro de la organización? ¿Se traduce en más fuerza por luchar o también en una especie de
de desgaste? Yo pienso que dentro de la organización debe haber una enorme desmoralización y un enorme miedo, porque ellos saben que desde el punto de vista militar están acorralados, están a la defensiva, no tienen capacidad de poder articularse y cada vez están, digamos, siendo más acorralados, más marginalizados, y por lo tanto su situación vis-a-vis el Estado es más precaria. Ahora, pero digamos, neutralizar una fuerza tan formidable como la FARC no se da solamente con respecto a eso. Recuerda que es una fuerza extremadamente disciplinada, que maneja numerosos recursos, que está muy, muy bien, digamos, plasmada, que conoce el terreno muy bien. Ellos están, digamos, en los bordes de las fronteras de la geografía colombiana, en sectores muy selváticos sobre los cuales el ejército colombiano no tiene grados de penetración, tiene grados de penetración, pero no grados de control. Por lo tanto, es evidente que neutralizar una fuerza de esa naturaleza es muy difícil. Hace poco tocó un tema que lo encuentro bastante interesante, que es la capacidad de diálogo que pudiese haber con la FARC. Correcto. Con esta situación actual, ¿de qué va a depender esa capacidad de diálogo con el gobierno? Este nuevo personaje que surja, sí, eventualmente como líder, ¿puede marcar una tendencia positiva o negativa, o aquí la tendencia es muy similar a lo que se ha visto durante este último tiempo? Yo creo que el liderazgo puede marcar una tendencia muy importante. Si el liderazgo que emerge, digamos, con la salida de Cano, es un liderazgo más bien con una vocación política, las posibilidades de diálogo se incrementan. Si la salida es más bien de carácter militar, que es lo que se sospecha, ¿no? Porque Cano representaba la salida política con respecto a los otros integrantes de la organización que veían, digamos, el posicionamiento de la organización como y la supervivencia, en definitiva, de la organización como atada a una estrategia militar. Si surge un comandante del secretariado que es exponente de esa línea, las posibilidades de negociación van a ser mucho, mucho menores, me parece a mí. Y las consecuencias en ese sentido se vuelven mucho más complejas de lo que ya ha tenido que desarrollar en términos estratégicos el gobierno. Lo que pasa es que la organización se radicaliza, ¿no? Y se vuelve más intransigente y por lo tanto cualquier tipo de negociación es muy difícil. Hay que entender que los incentivos de una organización como la FARC para negociar son muy bajos, porque en el fondo ellos lucran a partir de una situación en la cual no existe Estado de Derecho en muchas regiones de Colombia, lucran personalmente y lucran para la organización, y la prognosis de una eventual desmovilización es muy incierta en términos de su seguridad personal y en términos de la capacidad que tendrían de poder ganarse la vida. ¿Qué haces con personas que lo único que han hecho es luchar durante 30 o 40 años, que no conocen otra vida que no es esa? ¿Cómo se insertan nuevamente a la vida civil? Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, frente a eso, claramente que los incentivos para negociar son muy pocos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar junto a nosotros hasta ahora. Mucho gusto. Bueno, que estemos bien. Chao. Y nosotros de esta forma cerramos esta media hora de noticias. Nos encontramos más adelante.